La revista médica The Lancet publicó un estudio que muestra que hay casi 1.200 millones de personas diagnosticadas con una enfermedad mental. La cifra muestra un aumento de más del 95% respecto a hace 35 años en la cifra total. Al tiempo que los mayores incrementos de casos se registran en ansiedad y depresión, dos padecimientos que crecieron considerablemente durante y después de la pandemia de COVID-19 y actualmente no han vuelto a niveles anteriores. Para analizar el panorama conectamos con Juan Eduardo Tessone. Él es médico psiquiatra de la Universidad de París 12, psicoanalista y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, ¿a qué se debe ese incremento de casi un 100% en 30 años en estos padecimientos mentales diagnosticados? ¿Tiene que ver con que las personas se preocupan más por su salud mental que en 1990? Puede ser en parte por eso, pero también en parte porque ha aumentado realmente la generación de problemas llamados trastornos mentales en el mundo, ¿no? Es difícil, estas estadísticas es difícil constatarlas porque no todos los países poseen la misma metodología, pero hay cierto consenso, por ejemplo, para pensar que el 14% de la población mundial tiene algún trastorno de origen mental. Y esto es incluso aumentado muchísimo entre los jóvenes, ¿no? Entre los adolescentes, por ejemplo, el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los 15 y los 19 años. O sea que esta problemática de salud mental se ha incrementado. Es difícil, probablemente, digamos, la situación mundial, ¿no? De crisis económica, de crisis social, las guerras, todo eso ha contribuido, la pandemia misma, ¿no? Pero es un hecho que cada vez uno se confronta con mayores problemas de esta índole y los poderes públicos me parece que no toman la conciencia necesaria para tener acciones de prevención o incluso de tratamiento. De alguna manera, la salud mental ha sido siempre como el pariente pobre de la salud pública. Cuando hablamos de un aumento en padecimientos mentales diagnosticados, ¿a qué trastornos nos referimos? Bueno, fundamentalmente la ansiedad, creo que usted lo decía, ¿no? La ansiedad y la depresión es lo que prevale. Eh, y después hay algún otro tipo de trastornos, en general relacionados con el consumo de sustancias. Ahora, muchas veces el consumo de sustancias es la consecuencia de una depresión. O sea, me parece que hay que tener en cuenta cuando uno habla de salud mental, no solo en los síntomas, sino en la estructura de la personalidad, porque actualmente los diagnósticos en general, por lo menos en el mundo occidental, se hacen a través de un manual que se llama el DSM, que es un manual realizado por la Asociación de Psiquiatría Americana, que no tiene en cuenta la diversidad cultural en los distintos países, ¿no? Por lo cual, digamos, la noción de salud mental no es una noción homogénea en todo el mundo. Todo depende de cada cultura y lo que cada cultura considera un trastorno mental también. Bueno, hay algo que llama la atención y es que el estudio habla de grupos etarios y géneros dependiendo de los padecimientos. Sí, exacto. Por ejemplo, las depresiones son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, pero fíjese que los intentos de suicidio llevan a la muerte mucho más frecuentemente en hombres que en mujeres. O sea, las mujeres estadísticamente presentan más cuadros depresivos y los hombres tienen, entre comillas, más éxito en los intentos de suicidio. Eso en lo que hace a los adultos. En lo que hace, por ejemplo, a los adolescentes ha aumentado muchísimo el índice de suicidios. Es realmente alarmante. Y creo que no se toma la exacta dimensión de la gravedad del problema. Si nosotros nos centramos en lo que dice el estudio sobre el impacto que pudo tener la pandemia en esas situaciones particulares de la depresión y la ansiedad, ¿cuál es el panorama y qué fue lo que hizo que estos padecimientos se dispararan desde el momento de la pandemia? Mire, es multicausal, es muy difícil determinar un solo motivo. Me parece que la situación mundial, los cambios, la vertiginosidad de los cambios que están ocurriendo, las modificaciones en lo que es el ingreso al mercado laboral, la fragilidad del mercado laboral,
todo eso hacia la salud mental. O sea, la salud mental no es solamente lo intrapsíquico de la persona, sino que es también cómo la sociedad irrumpe en la vida psíquica de la persona. Y en la medida que ha habido cambios sociales muy, muy importantes, vertiginosos, y creo que este vértigo nunca la humanidad lo había conocido hasta ahora, por lo cual la capacidad de adaptabilidad, digamos, a estos cambios y al mercado laboral hace que mucha gente quede por fuera de la sociedad o de lo que sería el lazo social en la sociedad. Por eso creo que lo social impacta de manera muy disruptiva en la vivencia de la salud mental. Usted lo estaba mencionando, pero para profundizar en este tema, el estudio menciona esos factores estructurales de largo plazo como la pobreza, la inseguridad, el abuso, la violencia, la Ujú. disminución de la cohesión social, todo ello como situaciones que pueden aumentar el estrés persistente y que a su vez llevan a desarrollar padecimientos. ¿Qué se puede hacer como sociedad para mejorar esas condiciones? Bueno, por un lado, creo que tomar conciencia de la importancia que tiene la salud mental. Actualmente se considera que los trastornos psíquicos es una de las mayores causas digamos, de falta de adaptación a la sociedad. O sea, es una de las mayores causas de discapacidad. Y creo que los poderes públicos en muchos países no han tomado conciencia de esto. Hay acciones preventivas que se pueden hacer. Por ejemplo, personalmente he participado de acciones de prevención de abuso sexual infantil. Eso lo desarrollamos en una provincia argentina, yendo a todas las escuelas primarias y alertando a los niños y a los padres de todas las medidas que se pueden tomar para evitar los abusos sexuales. Esto sería un ejemplo, pero hay muchas acciones de prevención que se podrían hacer para facilitar que la salud mental quede protegida de algún modo. Y no se está trabajando mucho en lo que son las acciones preventivas. Bueno, son muchos los sistemas de salud donde las citas tanto para psicología como psiquiatría son espacios de un tiempo muy reducido, con una frecuencia baja por la saturación propia de esos sistemas. El informe dice que solo el 9% de las personas que padecen depresión o ansiedad reciben una atención mínimamente adecuada. ¿Podemos decir que la salud mental aún en 2026 es un lujo? De alguna manera sí, sí, porque en general los poderes públicos no generan situaciones de asistencia a personas que no tienen algún tipo de cobertura social. Y aún aquellos que tienen cobertura social le ofrecen un número muy limitado de sesiones. Y esto lamentablemente se intenta compensar con psicofármacos, como si los psicofármacos fueran suficientes para tratar la salud mental. Y creo que esto es un error de concepto y de algún modo está favorecido por la industria farmacéutica, que obviamente tiene mucho más interés en vender psicofármacos que en ocuparse de la salud mental de una manera más integral. Esto es le diría, un efecto de un mercado de psicofármacos excesivo que pretende con esa sola acción favorecer la salud mental. No digo que no sean útiles, son muy útiles, pero no es lo único que había que ofrecer. Había que ofrecer psicoterapias, una escucha, contención, servicios sociales, en fin, tiene que ser una acción integrativa de la salud mental. Bueno, desde lo que usted está hablando y de lo que ya había mencionado anteriormente, ¿está el ser humano preparado realmente para el ritmo de vida actual si hablamos de factores como la hiperconexión, la sobreinformación? Bueno, es justamente lo que estaba diciendo hace un rato. Creo que se ha generado un vértigo en el cambio, o sea, cambios, el ser humano se ha ido adaptando a muchos cambios a lo largo de su historia, pero esta creo que es la primera vez que en la historia de la humanidad que se ha generado un tal vértigo. O sea, antes las generaciones eran de padres a hijos. Ahora uno puede considerar que hay una generación nueva cada 3 o 5 años y la capacidad de adaptabilidad no es infinita, la capacidad de adaptabilidad es finita. Entonces, el vértigo que se ha generado con la aparición de la inteligencia artificial, con todos los cambios que están generando en la sociedad, hace que la capacidad humana para adaptarse a estos cambios me parece que no está pudiendo seguir el ritmo vertiginoso, ¿no?